mientras empezamos esto, vemos gente. Buenas tardes. Hagamos chistes, ajá. ¿Quién es el profesor más guapo de la UNSA? ¡Caballero! Caballero. ¡Sí! Caballero de pastor. Bueno. Otros chistes, ajá. 3 razones para no ir a la UNSA, ajá. Muy lejos. Te sale callos en las piernas. 3 razones, o otra razón para no ir a infraestructura. Hace frío. Tienes que llevar tu baño. Hoy sí no puedes el baño. Vamos a hablar de la UNSA 5 minutos. Y luego empezamos el conversatorio para que la gente. Los alumnos valoran a propósito de los baños. Cada semana. Sí. ¿Has visto la publicidad que han hecho ahora? Ahora aparece un póster que dice Wi-Fi gratis. Clave, imagínate. Luego había otra que hay gente que en los urinarios bota papel y hay una publicidad que dice ya te chapamos, te vamos a encontrar. Ya está buscado el audio. Si mejor hechos de la UNSA, a ver. El gusanito en la comida es más proteína. Ah, sí. Una vez sí vi que pasó eso, que una persona sí llegó a encontrar así un pelo en su salchicha arequipeña. Bien arequipeña, ¿no? Hasta con pelo que vino. Y bueno, empecemos este breve conversatorio. Bienvenido público, muchas gracias por asistir. Espero que les agrade el conversatorio. Vamos a iniciar diciendo cuál es la finalidad de esto. Esto de acá tiene por finalidad de alguna forma acercar ciertos tópicos de crítica literaria para juzgar aquello que se llama narrativa moderna. Si bien en el título está técnicas modernas, pues las técnicas modernas aún tienen prevalencia en lo contemporáneo. La idea es tocar, tocar estas técnicas y ver cómo se representan en escritores o en libros de cuentos que han sido producidos por escritores que han pasado por Arequipa. Como tal, no se puede hablar todavía de una literatura arequipeña, pero esto es una especie de esbozo, decir, de que al menos hay cierta identidad con arequipeña. Vamos a iniciar. ¿Qué libros de cuentos se van a analizar? Se va a analizar Taca Taca de Yero Picaña, Onírico Naranja de Angélica Salazar. Y Sombras bajo el agua del Montes. Los tres distan mucho generacionalmente. Aquello que los une es de buena forma el tópico que vamos a armar aquí, que es el tópico de la decepción. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de los tres va a hablar de ciertos comentarios, bueno, de ciertos cuentos. Aquí está Taca Taca, ahí ya, y bueno. Agradecemos al profesor Jorge Montesa por pasarnos el PDF Itable. Por dejarse robados. Porque eso, es básicamente eso. Ya Alité y Fábula Salvaje por también dejarse robar los libros. Y por darnos para regalar más tarde. Muchas gracias. Ok. Obviamente hay que agradecer también a los profesores que han estado involucrados en esto, que nos han dado pues, libros para poder hacer mejor esto, que sería el profesor Goyo Torres. José Gabriel Valdivia, por habernos comentado, habernos pasado el link para poder inscribirnos y llevar a cabo este evento. Y a Montesa por dejarse robar, básicamente, no hay otro que decir. Vamos a hablar de lo contemporáneo. ¿Qué es lo contemporáneo? De alguna forma lo contemporáneo va a ser una descripción del éxito. Por ejemplo, ese ideario del estadounidense que llega a Estados Unidos, se vuelve blanco, se vuelve rico y todo eso. En este caso, lo postmoderno, que traspasa hasta lo contemporáneo, es esta decepción. Es decir, es mencionar pues, esta decepción de decir, muchos de los protagonistas llegan a ser sujetos marginales, o sea que no están dentro del ideario de una persona exitosa o no cumplen con las características de una persona exitosa. Y también son personas marginadas socialmente y pues fracasados. Básicamente es eso. ¿Y qué tópicos vamos a tocar? Vamos a tocar 3 tópicos. Espacialización, donde se desarrollan estos cuentos. De sugerencia les pido a los demás que solo hablen de un cuento en específico. ¿Qué técnicas se usan? Es muy breve esto. Y el tercer punto, que sería nivel retórico, o que vamos a llamar, para que se entienda más fácil, metaforización. ¿Qué es metaforización? Agarrar un elemento del entorno, por ejemplo, metaforización es asociar la rosa con el amor. En este caso, muchos escritores, los que tenemos presentes, muchos de los libros van a metaforizar otros elementos. En este caso se va a ver metaforizado cosas que apuesto a lo que no creen que pueda ser posible hacer poesía. Hacer poesía a una casa de estera, hacer poesía pues al subconsciente. Sí existe, pero un subconsciente más femenino que se ve más en Onírico Naranja.
metaforizar el polvo de burro, metaforizar. Así que empecemos tocando el tópico de lo marginal y el sujeto marginal. Para esto voy a tomar un cuento de Takataka, que yo voy a hablar más de George Chupikani y su obra. En esta ocasión les voy a contar Brisas 3, así se llama el cuento. Brisas 3 sucede en Hilo. Lo importante de este libro, de Takataka, es que va a tomar como centro del lugar de enunciación, o sea, el lugar desde el cual va a ser el discurso, a Hilo. Y no Hilo, sino la periferia. En este caso es una mujer que tiene 3 hijos y que tiene una invasión en Brisas 3, así se llama la montaña que invadieron y donde vive. La mujer ve a sus hijos, 3 hijos jugando con barro, y les dice que por favor se laven, se limpien, porque ella va a ir a la tienda a comprar lo suficiente para hacer la cena. Ella cuenta que últimamente están robando, así que tiene cierto miedo de que cuando esté regresando de la tienda la asalten. Ve en su bolsillo solo 10 soles. Para que le alcance a ello, 1 kilo de arroz, 1 sol de huevo y 1 sol de pan. Para aquel entonces el pan tenía pues 3 por 6 soles. Si damos cuenta, eran 3 panes para hoy en la noche y 3 panes para en la mañana. O sea, solo podían comer sus hijos. Y 3 huevos por 1 sol, solo para sus hijos. Así que ella tiene ese miedo al regresar a la casa, se imagina que alguien está en las sombras. Y al llegar se nos escribe más o menos la Esther. Aquí se metaforiza la casa de Esther. Se habla de Dios de Esther y Dios aplasta. Manda al mayor a que limpie la de los hermanos y les da de comer. Ella solo cena arroz y mañana también va a desayunar arroz. Y cuando están cenando, uno de los hijos le pregunta: mamá, ¿qué hace mi padre? Y la madre le dice: pues no sé, estará por allá. Y llega la noche y empieza a soñar la madre que alguien toca la puerta, hasta romperla, la puerta de calamina. Ella tiene miedo porque esa persona es su esposo, y si su esposo ingresa va a destrozar aquello que con tanto sufrimiento ha logrado. Y se despierta y ve a su hijo parado en la puerta con una posición agresiva. Resulta que habían compartido el sueño. Otra característica importante, si se dan cuenta, queda como que incompleto el cuento. Parece que le falta un inicio, parece saber qué pasó antes con la madre. Esto es una característica de lo moderno. El lector sí o sí tiene que completar el texto, el cuento. ¿Y cómo se hace esto? A través de teorías sociocríticas, a través del entorno. Y en este caso, ¿qué nos interesa aquí? ¿O cómo podemos completar? Se puede decir que la chica sufría violencia y se fue con sus hijos. O se puede decir que el esposo las abandonó y ella no tenía dónde y se va. Para asegurar cuál de estas es la manera correcta, vamos a tocar estos tópicos. Algo interesante es donde nos situamos en un espacio marginal. Aquí viene por qué la modernidad toca a sujetos marginales. Porque son aquellos que sufren la pobreza, sufren esa gran desilusión. ¿Quién es la persona que más sufre en una sociedad? Los pobres. ¿Y por qué los van a tomar como sujetos principales? Para denunciar la pobreza. ¿Y por qué se habla de sujetos? Esto es un espacio marginal. Pues en estos marginales, bueno, lo mismo. En espacio marginal se nota esta gran brecha que hay. Es básicamente denunciar el tópico general, que es el rico se hace más rico, el pobre se hace más pobre. Pero no es tan así, es distinto. Bueno, para iniciar, creo que todo trabajo que surge en la universidad siempre termina en algo mucho mayor, ¿no? Al principio, cuando nos reunimos los 3 para comentar este tema, pensamos que, bueno, primero hay que tomar las técnicas, ¿no? O sea, ya vemos, no sé, qué autores han influenciado la escritura de Hiero, de Montesa, etcétera, ¿no? O sea, de qué técnicas estamos hablando, el monólogo interior, el silencio, el uso de espacios, etcétera, ¿no? Todas estas técnicas. Pero al parecer estos elementos son en cierta manera solo una parte de lo que los textos nos han ido mostrando en el transcurso de leer y en el transcurso de la investigación. Esto ha sobrepasado demasiado nuestras propias capacidades hasta el punto de hacernos pensar en el hecho de por qué estos 3 narradores, ¿no? ¿Por qué no otros? ¿O por qué quitamos algunos de nuestro corpus y decidimos elegir a estos 3, ¿no? Creo que Brian lo ha explicado muy bien al mencionarnos el tópico principal, que viene a ser el desencanto, ¿no? O sea, ¿de qué se han desencantado nuestros narradores o los personajes, ya para ser más, como decirlo, hermenéuticos, de las obras que presentamos aquí? Prácticamente están desencantados de cómo la sociedad se ha ido formando, ¿no? ¿Por qué en Arequipa? ¿Por qué justamente aquí? ¿Qué eventos han hecho que los narradores o que los
personajes sufran estos esperpentos miedos, estas calamidades, etcétera, ¿no? Llamándolo así más claro, ¿no? El desencanto es algo que nos caracteriza a prácticamente la sociedad contemporánea de hoy en día, ¿no? O sea, estamos en un momento donde los acontecimientos pasan muy rápido, donde lo que era nuevo de pronto se vuelve viejo, ¿no? O sea, explicando un poco, ¿no? Hierro tiene un cuento hablando sobre una televisión Samsung, ¿no? La preocupación de dos personajes de salvar esa televisión de un tsunami. Pero nos preguntamos nosotros, ¿salvaríamos una televisión si ahora mismo habría un tsunami? ¿Nos interesaría una televisión? Algo que es del 2017, es uno de los libros de cuentos que estamos regalando, se hace ya añejo, se hace viejo, se hace inane realmente, ¿no? O sea, es como que un acontecimiento sobrepasa a otro, un evento sobrepasa a otro, y eso es una de las características de nuestra contemporaneidad, ¿no? O sea, el hecho de que no nos definimos todavía, y es por ello que los estudios literarios tampoco han logrado, en sí ya estamos 2024, han pasado tantas cosas y no hay un corpus o un canon, en este caso un canon literario de escritores, por lo menos del 2000 al 2020, ¿no? Que ya deberían iniciarse los estudios, ¿no? Y justamente esa es la pregunta que nos ha chocado así directamente al momento de ver estas cosas, ¿no? O sea, la generación del 90, Pablo Heredia, Goyo Torres, etcétera, Fátima Carrasco, muchos otros escritores tienen por lo menos ya cabida en ciertas antologías de cuentos que son antologías bajo la subjetividad de los propios escritores, pero aún así no se ha formado todavía un canon, ¿no? Para especificar ciertas características, ciertos escritores que deberían ser leídos o conocidos por la mayoría, primero en la ciudad de Arequipa, y ya formar o seguir esta tradición literaria que se va dando en esta región del país, ¿no? Obviamente, gracias a Juan Yufra, hay ahora una periodización que ha alcanzado hasta los años 2000 y nos ha dejado paso libre para, por lo menos nosotros, empezar a armar cierto corpus a partir del año 2000 al 2020, ¿no? O sea, en 2010, al ganar Mario Vargas Llosa el Nobel, la producción literaria va para arriba, ¿no? No sé si han visto estos libritos blanquitos que dicen antología poética, antología de cuentos, narradores arequipeños, los viajeros de Arequipa, etc., ¿no? O sea, es gracias a ciertas personas que se han preocupado por develar estas cosas literarias en su mayoría de toda la región Arequipa en sí, ¿no? Entonces, partiendo desde ahí, hemos tratado de coger a estos escritores y también sus cuentos, ¿no? Que, como lo dijo Brian, también son de diferentes generaciones, ¿no? Tanto Hierro y Montesa están ocupándose del 2010 al 2020, ¿no? Y Angélica se nos ha presentado como algo así, es algo muy actual, es 2024. Su libro acaba de salir en enero, en febrero, si no me equivoco, y esto es como que estamos adelantándonos a los hechos, de decir, no deberíamos estar estudiando, en cierto caso, algo tan actual, ¿no? O sea, pero nos metemos directamente a la boca del lobo para tratar de hablar de nuestra contemporaneidad, ¿no? Bueno, como lo ha dicho Brian, desencanto, posmodernidad más que modernidad, y bueno, me toca hablar sobre Jorge Montesa y Sombras en el agua, ¿no? Hay un espacio que Jorge Montesa ama, pero a la misma vez odia, ¿no? Yo lo he denominado así, ¿no? Los cuentos en Montesa paran fluctuando entre lo que viene a ser la periferia, en este caso lugares como Cotahuasi o lugares lejanos como, no sé, Camaná, por decirlo así, y la misma urbe, la ciudad de Arequipa, que es de predilección en los escritores de los 90, ¿no? Mayormente los escritores de los 90 siempre toman esta urbe, esta ciudad, como un espacio de ficcionalización donde todos sus personajes o los acontecimientos van sucediendo. Montesa sigue esa tradición.
pero añade también el hecho de mezclarse con los otros lugares nunca ficcionalizados, por decirlo así más, porque el cuentario sale en 2011, si no me equivoco. Entonces para 2011 no hay muchos cuentistas que toman estos lugares lejanos. Ya un año después, Goyo Torres va a hablar de Cotahuasi, de uno de los pueblitos de Cotahuasi, y gana el Cope Bronce, si no me equivoco, un año después. Pero como dije, Montesa fluctúa, ¿no? Ninguno de los espacios en sí, como podríamos creer cuando se nos ocurre o se nos viene a la cabeza la idea de campo, la creencia nos va directamente, nos lleva a las ideas de Arguedas, ¿no? O a las de Scorza, ¿no? El campo, un lugar tranquilo, hablamos del sujeto indígena, del sujeto indio, si lo quieren llamar así, del sujeto marginado, como dijo Brian, pero este es un sujeto que también ha ido evolucionando. Y esto es lo que nos quieren mostrar Sombras en el agua, ¿no? Es un sujeto ya nuevo, ¿no? Aunque vive lejos de la ciudad, también tiene sus propios conflictos. Es decir, que el espacio sigue siendo un problema para la sociedad, sigue siendo un problema en la literatura. Y estos personajes creen en sí que al salir del campo alcanzan la urbe y los problemas se desvanecen. Esa es una idea, por decirlo así, no sé, calla, un poco tonta, pero en reversa también. Los personajes de la urbe, hay un cuento donde un personaje desea partir o errar por el campo, porque la sociedad, su trabajo, es una persona que camina, simplemente camina por la ciudad, ve las calles y se asombra, pero le duele la cabeza. ¿Por qué le duele la cabeza? Porque no quiere ir a trabajar, porque el trabajo le es tedioso, que también es un signo de la contemporaneidad. Estamos bien en información y estamos cansados, ¿no? La sociedad del cansancio. Brian sabe más sobre el tema de Richard Hans, la sociedad del cansancio, ¿no? Es un personaje prácticamente que parte de esta idea, ¿no? Y la solución es partir al campo, pero el campo también posee sus problemas, o sea, nos deja en un espacio liminar, como que ni el uno ni el otro. Vemos la carretera y podemos partir hacia ambos lugares, pero ambos lugares presentan prácticamente dificultades distintas, pero al final se va en el hecho de que son lugares que no han sido realmente tratados como debían ser. O sea, no es una urbe perfecta, no es un campo perfecto, y etcétera, ¿no? Esta es la ficcionalización que hace Montesa. Inclusive, porque cuando hablamos de Sombras en el agua, hay cuentos donde se usa la técnica literaria esta de el soliloquio, monólogo interior. El monólogo interior trata de explicar el fluir de la conciencia. Nuestra propia mente posee problemas que vamos poco a poco, así rápido, ¿no? O sea, vamos pensando y fluye. Este monólogo interior se utiliza más que todo para observar lo que viene a ser el miedo a nuestros sueños. O sea, ni siquiera lo que en un momento creyeron los surrealistas, por decirlo así, penetrar en el sueño y coger de ahí, y ese es el mundo idílico, lo máximo, donde podemos tratar, donde podemos movernos fuera de la realidad, es seguro en los cuentos de Sombras en el agua. Todos los espacios se vuelven peligrosos, nos desencantan. Ese es el término, nos desencanta. Y con el comentario Onírico Naranja, al menos Sombras en el agua y Tacataca son contemporáneos, no los separan 10 años, los separan 4 años. En cambio, con Onírico Naranja, primero hay que abordar el tema de que sus escenarios son oníricos. Lo mencionó Caleb. El surrealismo le lega a la literatura lo onírico, y para tratar cuestiones universales como lo vendría a ser la vida, la muerte, la búsqueda de identidad. Eso se evidenció con los cuentos de La Noche Boca Arriba y Las Runas Circulares. Ahora,
¿Qué también hace? Onírico Naranja no solo presenta el tema del escenario onírico, no se mete en una realidad, o al menos una realidad identificable, sino que también aborda temas como lo vendría a ser la identidad de la mujer. El sujeto periférico en Onírico Naranja radica en ese problema que ha hecho el canon literario con un montón de autoras a lo largo de la historia. Se les ha dejado de lado. Eso es lo marginal y lo periférico en Onírico Naranja. El tema de la mujer como sujeto. Por eso, y es justo curioso que este libro aparezca también en estos tiempos, porque en estos tiempos hay proyectos hechos por mujeres para poder reivindicar la figura de la mujer. Por ejemplo, hace unos 2 días se presentó la revista Criaturas de Frenesí, un proyecto llevado a cabo por unas compañeras para hacer ese proceso de traer las voces femeninas y hablar de los tópicos que les implica o que les interesa, no lo que les implica, lo que les interesa. También está el proyecto de Hablemos Escritoras, más específicamente literatura alrededor de la mesa, que trata también de lo mismo, reivindicar a la figura femenina dejada de lado por el canon masculino machista, ¿no? Es por eso que el cuento que a mí que yo he decidido analizar es justamente Polvo de Burro, porque Polvo de Burro empieza haciendo mención de la mujer estereotípica, la mujer guapa, con los rasgos físicos que, bueno, lo que asume la autora que a todo hombre atraería, que es usada como moneda de cambio para que la familia que la entrega al hacendado pueda tener una vida. Eso te lo mencionan al final, una vida civilizada, eso lo mencionan al final. Pero al hacer esta moneda de cambio mantienen eso de la mujer como objeto, la cosificación de la mujer. Pero ahí no termina el cuento. También se cambia, el campo de flores, que en teoría es un lugar tranquilo, que la mujer pide que lo haga, también es un espacio donde llora, donde sufre. No es un lugar donde disfruta, es un lugar donde antes de su transformación puede expulsar lo que le atormenta. Porque al menos, aunque pareciera engañoso, parece engañoso el hecho de que pareciera de que la mujer, la protagonista de Polvo de Burro, disfruta de la vida como está. No lo hace, por algo llora, por algo sufre. Es por eso que muy disruptivamente metaforiza y valora una cabañita donde hay un burro. Valora esos elementos escatológicos que a nosotros nos darían asco, pero para el libro de cuentos, para la autora, lo revaloriza, porque hace que el polvo de burro que le cae a la protagonista la cambie, la transforma, deja de ser ese objeto de cambio, deja de ser esa moneda, pasa a ser algo más. ¿Una mujer más libre? No, bueno, al final no se terminan divorciando, terminan quedándose. Pero algo que voy a rescatar es el impacto que genera, al menos para los personajes, volverla a ver después de ese cambio. Se preguntan dónde quedó aquella mujer tan refinada, dónde quedó aquel estereotipo que tanto se ha perpetuado, solo para que al final la protagonista muera. Y ahí es donde viene justo lo que mencioné, cómo la familia la había usado de moneda de cambio. La dejó, la vendió, por así decirlo, para obtener una vida civilizada, como lo menciona. También algo que hace Onírico Naranja en otros cuentos es justamente reflexionar sobre el rol femenino, sobre lo que implica la mujer en estos tiempos, ahora que tiene mayor capacidad de voz. Por eso tenemos acá el libro de Onírico Naranja, también tenemos el libro de, ¿cómo se llama? Patricia Vargas Peraltilla, ¿cómo se llama? Victoria Vargas. Por eso tenemos a varias autoras que ya están hablando, que ya están reflexionando sobre ello que ha sido tan callado por, lo ya mencionado, no trato de no redundar. Además, que la perspectiva masculina sí se diferencia de la perspectiva femenina. Eso lo habla la ginocrítica, que postula desarrollar un método de análisis para intentar entender, para estudiar
la literatura escrita por mujeres, ¿no? Y ya. Voy a comentar aspectos que hemos dicho. Algo que es interesante en Onírico Naranja es la falta de espacio. Tanto en Montesa se va a tocar la periferia, no se toca el urbe. Y surge aquí la pregunta, ¿por qué muchos narradores, en especial contemporáneos, evitan la urbe? Pregúntense por qué últimamente ha dejado de hablarse de literatura en donde el espacio sea pues, la plaza de armas, espacios céntricos, pero llegan a ser espacios afuera. En Montesa es casi el campo, aquello que nadie le presta atención. Hay cierta idea de por qué es ello. Ya les respondo después. Algo interesante con Onírico Naranja es la falta de espacio, que se puede decir que es un espacio onírico. Por ejemplo, en ese cuento no se puede decir dónde sucede. Les pregunto, ¿dónde hay una cabaña y que solo ahí hay una cabaña? O también donde hay una serie de estaciones que primero intenta asociarlo con una estación que hay en Lima y luego lo cambian a estación Alfombra y empieza a citar objetos. O también donde se habla de un espacio en el cual hay un puente en el que implica el interior de la persona. No son espacios, como ya lo mencioné al inicio, no son espacios atribuibles. Y eso es algo que también quería mencionar, por algo mencioné lo que el surrealismo le da al onírico. Porque es por medio del onírico, ya vuelvo a repetir, es por medio del onírico que se puede hacer esas reflexiones. Y en estos tiempos donde la mujer ya tiene mayor acceso a los medios para poder comunicar, ya puede reflexionar más de ello. Y por eso lo digo, para intentar reflexionar sobre qué implica ser mujer. Y eso es un ensayo que voy a citar de la compañera Ana Paula, que escribe en la revista Criaturas en Frenesí, que justamente también se hace la misma pregunta. ¿Qué implica ser mujer? Y también cita al autor Simone de Beauvoir con la frase de no se nace siendo mujer, se hace. Algo que es interesante, si bien en este lado tanto yo al analizar Tacataca y Sombras en el Agua, hay cierta idea de que el hombre va a convivir con la ciudad o la periferia y le va a traer ciertas consecuencias. Esto se explica más en el ensayo que hace Byung-Chul Han sobre su libro, se llama ¿cómo se llama? La sociedad del cansancio. Básicamente es que la propia sociedad te obliga a no pensar. ¿Y qué necesitas para no pensar? Distraerte. Por eso hay una gran tendencia a la vida del disfrute. No sé si se dan cuenta que alguna vez han descansado, realmente descansado. O sea, realmente se han sentado y simplemente han descansado. A veces descansas y te obligas tú mismo, ya estoy descansando, tengo que hacer algo, tengo que leer, tengo que hacer algo. Hasta te quedas simplemente viendo el celular para decir que estás haciendo algo. Y un Chuján critica eso. Muchas enfermedades en el pasado han tenido nombre. Por ejemplo, la enfermedad del 2010 más o menos, cáncer. Pero ¿cuál es la enfermedad de ahora que todos sufren? En este caso serían las enfermedades psicológicas. Por eso la psicología tiene un gran rebrote. Y él critica eso. ¿Por qué te enfermas psicológicamente? ¿Y cuál es la cura para lo psicológico? ¿Cuál es la cura? Para el cáncer no hay, pero para otras enfermedades ya hay. Ya acabó ese periodo. Actualmente para un Chuján la nueva historia es aquella historia en la que empiezan las enfermedades psicológicas, ese cansancio con lo social. Eso va a ser más para él. Pero luego surge la idea de por qué en Onírico Naranja no hay espacio. Les voy a comentar algo que leí alguna vez. Se hizo popular en el 2021 un libro de una puertorriqueña. No me acuerdo qué libro era, pero era de literatura juvenil. Y ella, siendo puertorriqueña, desarrolló este romance en Los Ángeles. La crítica se preguntaba, ¿por qué lo desarrolló en Los Ángeles y nunca conoció Los Ángeles? Y la idea era porque Los Ángeles permite un espacio para abordar el ideario de amor que tiene la obra. Esto quiere decir, ¿por qué en Onírico Naranja no hay espacio? Porque no haber espacio le proporciona materiales para hablar de lo femenino, la identidad femenina, etc. Mientras que tanto como en Tacataca y en Sombras en el Agua es necesario usar la realidad, porque esta realidad le permite un espacio o elementos para desarrollar su crítica. En cambio, con Onírico Naranja hay una cosa que también se dice en el libro, que se desencanta del rol que toma la mujer o del rol que ha tenido la mujer a lo largo del tiempo. Evidencia ese desencanto en el primer cuento, Agatha quiere estar sola, en el hecho de cómo le reclama a su pareja un montón de
de errores que él había hecho. O también está en el cuento de El amante dormido, cómo es que ve a su pareja que muere, se transforma, deja de ser lo que fue y se aleja, ¿no? Ese cuento básicamente es una mujer que empieza a describir a su pareja y dice: mi pareja es lo mejor, todo, y mientras está durmiendo con esta persona siente que muere, pero no muere realmente su pareja, muere esa pareja que ella cree que es y ahora pasa a ser la pareja que realmente es. Es más o menos una especie de cuento crítica al matrimonio, algo así. Es interesante, como siempre estos cuentos el lector lo completa, ustedes tienen que leerlos y como siempre estos son solo tópicos para que ustedes... Son interpretaciones para enriquecer la lectura y final de cuentas, porque de nada nos sirve escribir si no tenemos lectores, de nada nos sirve sacar nuestro poemario, comentario, lo que sea, si no tenemos quien vaya a recibirlo o quien vaya a completar lo que escribamos. Este conversatorio tiene por fin eso, que acercarlos a estos escritores arquiteños y a ver si les gusta o hacer esta crítica. Vamos a tocar un segundo punto un tanto rápido, que ya nos queda como 15 minutos exactos, bueno, 10 minutos exactos. Ya hablamos del sujeto marginal y el espacio. Ahora nos toca la metaforización o lo retórico, cómo se presenta el discurso. Un discurso es cómo se presentan los cuentos. En Takataka se va a metaforizar, se va a metaforizar lo marginal, pero en el cuento que les conté se va a metaforizar la casa de Esther. ¿Qué significa esta casa de Esther según el cuento? Pues significa esa huida del maltrato, significa esa manera de huir, de tratar de formar un nuevo futuro, porque la madre tenía miedo de que venga de nuevo el esposo y destruya su futuro. En Onírico Naranja se metaforiza justamente el polvo de burro, algo que en teoría a nosotros no nos debería agradar, lo metaforiza y lo transforma en algo positivo, en algo de cambio. También se metaforiza... También se metaforiza en el primer cuento la idea de la cabaña, de la también soledad. se metaforiza justamente en el cuento, es la... déjame revisar. Te revisas. Creo que Montes en sí es muy versátil, ha metaforizado muchas cosas, ¿no? Hay un cuento donde el sujeto es un sujeto hebreo, un judío, ¿no? La literatura judía en el Perú no tiene muchos representantes y tampoco, como que decimos, hay literatura judío-peruana en el Perú, y es un hecho de buscar y rebuscar, y quizá el más grande de todos es Isaac Goldenberg, ¿no? Es un escritor de los 80-90 que tiene varias novelas. Él es judío-peruano, entonces Montesa también añade parte de eso hasta estos cuentos, ¿no? El sujeto hebreo, ¿no? Para mostrarnos, ejemplificarnos la soledad del individuo, en otras palabras más simples, ¿no? Hay varias metaforizaciones extrañas, ¿no? El mismo bus, hablé de la situación liminar de ni campo ni ciudad, entonces es el bus el que nos transporta a ambos espacios, y sin embargo el bus queda en medio de la nada, ¿no? O sea, es un cuento de una chica que, tratando de encontrar a su madre, al final viaja desde un pueblo hasta la ciudad, pero el viaje nunca se concreta, o sea, muere en el camino porque el bus chocó, ¿no? Otro hecho de desencanto, ¿no? O sea, a principios de los 1900 se creía que en sí los automóviles o un montón de cosas que han mejorado en sí nuestra vida iban a hacer eso, ¿no? Mejorar nuestra vida, lo cual no sucede en lugares como Latinoamérica, ¿no? O sea, hemos quedado rezagados del proyecto de la modernidad, en este caso europea. Bueno, ahí es una metaforización muy fuerte. Se metaforiza también la visión interna que tiene el artista en silueta de un hombre en el puente, silueta de un muchacho en el puente. Más o menos ese titula el título. El mundo interno del artista que comparte con su maestro. Entonces, también se metaforiza el plátano podrido como señal de mal augurio en el cuento del amante dormido. Ya. Surge una pregunta: ¿por qué es importante metaforizar estos elementos? ¿Por qué estos cuentos metaforizan estos elementos? Para, de alguna forma, en ese constructo social que tenemos, por ejemplo, si les pregunto qué es el amor, un corazón rojo, si les pregunto qué es la paz, una paloma. En este caso,
estos cuentos tratan de incluir este imaginario colectivo nuevos elementos para que, digamos, ¿cuál es el símbolo de una persona que huyó del país? Bueno, no hay un símbolo. ¿Cuál es el símbolo de una madre fracasada? ¿Cuál es el símbolo de un hijo fracasado? Estos tratan de incluir estos símbolos. En el caso de Takataka, ¿cuál es el símbolo de una madre que ha sufrido violencia? La casa con estera. Y en caso de esto, ¿cuál es el símbolo de una mujer cansada del maltrato y esas cosas? Por la cabaña. Una cabaña también. O que... ¿cómo es? Hay muchos símbolos, es muy bueno el libro de cuentos. Va a abordar esos símbolos, o sea, no hay mucha simbología que se incluye en el imaginario colectivo sobre qué es lo femenino, que es aquello que netamente tú piensas que es femenino. En este caso, en el primer cuento, pues toca como femenino, como ambiente netamente interno, una cabaña. Pero también los juguetes de una pequeña, un labial gastado, una pila de agua, se metaforiza la pila de agua como una mujer, que pila de agua que es invadida, se lleva el agua y luego se va. Se metaforiza también una niña como visión de la ingenuidad. Es muy interesante. La idea de esto es incluir en ese imaginario que tú digas, ok, ¿cuál es el símbolo de un universitario fracasado? Pues, ¿cuál es el símbolo? Los tres. Nos quedan 5 minutos, aquí vamos a pasar al tercer tópico. El primer tópico era, pues, qué espacios se representan. El segundo tópico, qué se metaforiza. ¿Para qué? Para incluirlo en la realidad. El primero, denuncia. El segundo, incluye en el imaginario colectivo. Y el tercero va a ser técnica literaria. Como tal, ya dijimos que técnicas arequipeñas, netamente arequipeñas, no hay, lastimosamente. Nunca les habrá. Es muy probable que nunca las haya. Pero estos esbozos, ¿qué significa? Que han agarrado técnicas globales y les han dado un sentido, como decirlo, arequipeño o macroregión sur, hasta se puede decir peruano. Pero no tan peruano, porque estos tratan de dividirse de lo limeño. Es lo interesante de la macroregión sur. Tratan de ser lo menos limeño posible, así que van por otro lado. ¿De qué técnica se puede hablar? Para que entiendan, ¿por qué es necesario que el lector complete el texto? Aquí hay una técnica, que es técnica del silencio. Eso ya es Chekhov. Y también hay otras técnicas que es, hay cuentos en los que hay un elemento que se reitera tanto. En este caso sería técnica del iceberg, de Hemingway. Y como ven, los escritores han tocado técnicas de muchos lados, las han absorbido y les han dado su propio sentido. Y así puede hablar mucho de esto. Otra es minimalismo, que es jugar con el lector, es como hacer una adivinanza hecha cuento. Eso es la literatura de Carver, recomendadísimo. Sí, bueno, como para ir terminando, ¿no? O sea, me impresiona mucho el hecho de Montesa, en su primer cuento, ya es una magnificencia, haber mezclado estas técnicas narrativas nunca proceden de un solo personaje, sino que es un esfuerzo teórico constante de demasiados escritores, de demasiados narradores, ¿no? Cuando hablamos del monólogo interior, la persona que se nos viene a la cabeza es Joyce, ¿no? Pero no es tanto Joyce el que ha teorizado sobre el monólogo interior, sino que viene más de Faulkner, ¿no? La técnica narrativa de Faulkner, que ha sido copiada por los escritores del boom, ¿no? Y Montesa prácticamente en su primer cuento, mira, es curioso que los epígrafes también nos ayudan a observar qué influencias exteriores han tenido los escritores al momento de escribir, ¿no? Hay una mención a José María Arguedas, clásico de Montesa, pero acá es muy interesante que el primer párrafo que abre el cuento sea parecido a las ideas que utiliza Vargas Llosa en La Casa Verde, ¿no? El cambio de escenario y de personaje en el momento en que está hablando alguien, ¿no? En un mismo diálogo son dos personajes hablando y dos tiempos diferentes y dos espacios diferentes. Lo mismo ocurre en ella, ¿no? El hecho de que, es alguien adulto y de pronto pasa a hablar como niño, en un mismo solo diálogo, ¿no? Es muy buena técnica narrativa que nos impresiona y tiene bien merecida el hecho de haber ganado el primer lugar en un concurso nacional en el 2009. Con Oniri y con Granja hay un aspecto técnico que sí resulta interesante y es el convertir a los personajes en narradores.
Y eso solo lo evidencia en el último cuento, porque, poniendo en contexto, ya cuando ocurre esto, es el hermano de la protagonista le dice a los presentes que empiecen a contar historias, pero en vez de que empecemos con el guión y hable el personaje, desaparece ese guión y aparece como narrador. Ya, eso. Bueno, espero este conversatorio les haya servido y con esto damos término. Y pues tenemos sorteo de libros. Gracias por asistir. Gracias por asistir.